السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज जिन सहाबा का मैं जिक्र करूंगा el primero de los compañeros Badri, que son compañeros del santo profeta que participaron en la batalla de Badr, que mencionaré hoy, es Hazrat Tufail bin Haris. Hazrat Tufail bin Haris pertenecía a los Quraysh. El nombre de su madre era Suhaila binte Huzai. Después de la migración a Medina, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam estableció un vínculo de hermandad entre Hazrat Tufail bin Haris y Hazrat Munzir bin Muhammad. Según otros relatos, este vínculo se estableció con Hazrat Sufyan bin Nasr. Hazrat Tufail bin Haris participó en la batalla de Badr junto con sus hermanos Hazrat Ubaida y Hussein. Asimismo tuvo la oportunidad de participar en todas las batallas junto al santo profeta sallallahu alaihi wasallam, incluidas las batallas de Uhud y Khandak. La Zanja falleció en el año 32 después de la Hijra a la edad de 70 años. El siguiente compañero es Hazrat Sulaim bin Amr Ansari. El nombre de su madre era Sulaim binte Amr. Perteneció a la tribu Banu Salma de Khazraj. Según otros relatos, el nombre también se reporta como Suleiman bin Amr. Realizó el Bet junto con 70 personas en Aqaba. Participó en las batallas de Badr y Uhud y fue martirizado durante la batalla de Uhud, mientras que su criado Antara también estaba con él. El siguiente compañero que mencionaré es Hazrat Sulaim bin Haris Ansari. Perteneció a la tribu de Banu Dinar de la tribu Khazraj. También se dice de él que era un esclavo de la tribu Banu Dinar. Se reporta que era el hermano de Hazrat Zahak bin Haris. En cualquier caso, estos dos relatos se mencionan de acuerdo con la información disponible. Participó en la batalla de Badr y fue martirizado durante la batalla de Uhud.
Además está Sulaim bin Milhan Ansari, su madre fue Maleika bint Malik, era el tío materno de Hazrat Anas bin Malik y el hermano de Hazrat Haram y Hazrat Sulaim. Hazrat Haram era la esposa de Hazrat Abada bin Samit, mientras que Hazrat Sulaim era la esposa de Hazrat Abu Talha Ansari, y su hijo Hazrat Anas bin Malik solían servir al santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Él, es decir, Hazrat Sulaim bin Milhan Ansari, participó en las batallas de Badr y Uhud junto con su hermano Hazrat Haram bin Milhan. Ambos fueron martirizados durante el incidente de Bir Mauna en el mes 36 después de la migración del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Durante el mes de Safar, Hazrat Munzir bin Amr as-Sa'idi fue enviado a una campaña militar. Amr bin Jafar llegó al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam y quiso darle un regalo, pero él se negó a tomarlo. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam le invitó a aceptar el Islam. Sin embargo, no aceptó el Islam ni se distanció de él. Amir pidió: si envías a algunos de tus compañeros conmigo para que vayan con mi gente, esperamos que acepten tu llamada a la fe. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: temo que la gente de Najd. Ante esto él respondió: si alguien trata de hacerles daño, les proporcionaré seguridad. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam envió a 70 jóvenes junto con él, conocidos como Qaris, recitadores del Sagrado Corán. Hazrat Munzir bin Amr as-Sa'idi fue designado su líder. Este incidente ha sido relatado antes también, cuando estas personas llegaron a un lugar llamado Bir Mauna, que era un puerto de montaña cerca de Banu Sulaim, situado entre las tierras de Banu Amir y Banu Sulaim. Acamparon allí y desataron sus camellos. En primer lugar, envió a Hazrat Haram bin Milhan a Amir bin Tufail para transmitirle el mensaje del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Ni siquiera leyó el mensaje del santo profeta sallallahu alaihi wasallam y atacó y martirizó a Hazrat Haram bin Milhan. Después de esto llamó a Bani Amir para luchar contra los musulmanes. Sin embargo, se negaron a escucharle. Posteriormente llamó a las tribus de Sulaim bin Usayya, Zakwan y Rel. Estas personas partieron con él y lo nombraron su líder. Cuando Haram se retrasó, los musulmanes fueron tras él. Después de cruzar una corta distancia, se encontraron con el grupo que se acercaba para atacarles. Rodearon a los musulmanes, que fueron superados en número por ellos. Lucharon y los compañeros del santo profeta sallallahu alaihi wasallam fueron martirizados. Cuando Hazrat Sulaim bin Milhan y Hakam bin Kisan de entre los musulmanes fueron rodeados, dijeron: oh Allah, no encontramos a nadie aparte de ti que pueda transmitir nuestro salam, que es el saludo islámico de la paz, a tu profeta sallallahu alaihi wasallam. Por lo tanto, transmítele nuestro salam. Cuando Gabriel informó al santo profeta sallallahu alaihi wasallam de esto, dijo, es decir, y que la paz sea con ellos. Munzir bin Amr les dijo que si lo deseaban, les harían una ofrenda de paz. Sin embargo, se negaron. Fueron al lugar donde Hazrat Haram fue martirizado y lucharon contra ellos hasta martirizarles. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que se adelantaron para morir, es decir, dieron un paso adelante sabiendo que la muerte se acercaba. Lucharon contra el enemigo con gran coraje a pesar de no tener el equipo adecuado
para la batalla y a pesar del hecho de que no se habían propuesto participar en la batalla. Luego hay una mención de Hazrat Sulaim bin Qais Ansari, que eran musulmanes que vivían en Medina. El nombre de su madre era Sulaim bin Khalid, era el hermano de Hazrat Khawla bin Qais, la esposa de Hazrat Hamza. Participó junto al santo profeta sallallahu alaihi wasallam en todas las profetas, incluidas las batallas de Badr, Uhud y Khandak. Falleció durante el califato de Hazrat Usman. Luego hubo un compañero llamado Hazrat Sabit bin Salaba. Su nombre era Hazrat Sabit bin Salba y el nombre de su madre era Unas bint Saad, que pertenecía a la tribu de Banu Uzra. Su padre, Salba bin Zaid, también se le llamaba Al-Jiza. Se le dio este nombre debido a su valor, fuerza, determinación y pasión. En relación con este aspecto, Hazrat Sabit también se le llamaba Hazrat Al-Jiz. Sus hijos fueron Abdullah y Haris, nacidos de Umama bint Usman. Hazrat Sabit participó en la segunda promesa de iniciación en Aqaba junto con 70 compañeros Ansar. También participó en las batallas de Badr, Uhud, Khandak y el Tratado de Hudaybiyah, la batalla de Khaybar, la conquista de Mecca y la batalla de Taif. Fue martirizado durante la batalla de Taif. Luego hay un compañero, Hazrat Simak bin Saad. Saad bin Salba era su padre, que era el hermano de Hazrat Bashir bin Saad, el padre de Numan bin Bashir. Participó en la batalla de Badr junto con su hermano Hazrat Bashir. También participó en la batalla de Uhud. Perteneció a la tribu de Khazraj. Luego hay un compañero llamado Jabir bin Abdullah bin Riyab. Hazrat Jabir se cuenta entre los primeros 6 Ansar que aceptaron el Islam en Meca. Hazrat Jabir participó junto con el santo profeta sallallahu alaihi wasallam en todas las batallas, incluidas las de Badr, Uhud y Khandak. Antes de la primera promesa de la iniciación en Aqaba, un grupo de 6 personas entre los Ansar se reunieron con el santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Los 6 compañeros fueron los siguientes: eran Usad bin Zurara, Auf bin Haris, Rafim bin Malik bin Ajlan, Qutba bin Amir bin Hadida, Uqba bin Amir bin Nabi y Jabir bin Abdullah bin Riyad. Todos ellos entraron en el pliegue del Islam. Cuando regresaron a Medina, mencionaron al santo profeta sallallahu alaihi wasallam, a la gente de Medina, cuyos detalles ya se han presentado al mencionar a Aqb bin Amr Nabi. Mencionaré brevemente esto aquí. Cuando estas personas volvieron después de conocer al santo profeta sallallahu alaihi wasallam, dijeron mientras se marchaban que las guerras civiles les habían debilitado mucho. Hay mucha discordia entre nosotros. Iremos a Yasrib, el nombre anterior de Medina, y predicaremos el mensaje del Islam a nuestros hermanos. Es muy posible que Allah, el Exaltado, nos pueda unir nuevamente a través de su mensaje y a través de nuestra predicación. Es más, una vez que nos unamos,
estaremos preparados para apoyarte en todo. Por consiguiente, se fueron y el Islam comenzó a extenderse a través de ellos en Yasrib. Respecto a las circunstancias aparentes y disposiciones de la gente de Yasrib, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam pasó este año en Meca con miedo y esperanza a la espera del resultado de esos 6 individuos que testificaron la veracidad del santo profeta sallallahu alaihi wasallam y prometieron unirse a él, tanto si tenían éxito o no, o si había esperanza en Yasrib. La razón de esto fue que en otros lugares el santo profeta sallallahu alaihi wasallam no solo había sido rechazado, sino que también sufría una feroz oposición. Los jefes de Meca y Taif habían rechazado con violencia la misión del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, y otras tribus que se encontraban bajo su influencia también lo hicieron una tras otra. Por tanto, como resultado de su pacto de iniciación en la fe, un halo de esperanza surgió en Medina, pero tampoco había garantía de ello. ¿Quién podría decir que estos 6 creyentes que crearon este halo de esperanza soportarían dificultades y adversidades en el caso de que el enemigo se le opusiera también? Sin embargo, fueron a Medina y predicaron, y al mismo tiempo la oposición y la enemistad de la gente de Meca iba incrementándose día tras día, y estaban seguros de que había llegado el momento de destruir el Islam. El motivo de ello era que si el Islam comenzaba a extenderse fuera de Meca, entonces sería difícil destruirlo. Por lo tanto, la gente de Meca comenzó a ponerse a ellos en la mayor medida de lo posible. Sin embargo, a pesar de ello, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam y sus sinceros compañeros que hicieron el pacto de iniciación y se habían hecho musulmanes se mantuvieron firmes en su posición como una sólida roca. Nada les apartó del Islam, ni de sus enseñanzas, ni de la unidad de Dios. Podemos decir que era una época extremadamente crítica para el Islam. Existía mucho temor y esperanza a la vez por saber cuál sería el resultado de estos individuos que iban a Medina. Al año siguiente, otra delegación de Medina vino con ocasión del Hajj, que es la peregrinación islámica a Meca. Ante esto, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam salió de su casa con mucho entusiasmo, fue a Aqaba en dirección a Miná y miró hacia todas las direcciones. De repente divisó una pequeña delegación de Yasrib, quienes al verle le reconocieron de inmediato. Vinieron hacia él y mostraron gran amor y devoción al santo profeta sallallahu alaihi wasallam. 6 de ellos eran los mismos individuos que previamente habían jurado el pacto de iniciación, mejor dicho. 5 de ellos eran las mismas personas que lo hicieron y regresaron a Medina, y 7 individuos eran nuevos y pertenecían a las tribus de Aus y Khazraj. En esta ocasión, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam le llevó hacia un valle alejado de la gente, y esta delegación de 12 individuos informó al santo profeta sallallahu alaihi wasallam sobre las condiciones de Yasrib. Todos ellos tomaron formalmente el pacto de iniciación en las manos del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Esta promesa fue la piedra angular del establecimiento del Islam en Yasrib. Las palabras que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam pronunció durante la promesa fueron las siguientes: creeremos que Dios es único, no asociaremos compañeros a Él, no robaremos,
no cometeremos adulterio ni fornicación, nos abstendremos de asesinar, no acusaremos a los demás de nada y te obedeceremos en todas las cosas buenas. Después del Bet, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: si permanecéis fieles a esta promesa con honestidad y firmeza, obtendréis el paraíso, pero si mostráis debilidad, entonces vuestro asunto está con Allah, el exaltado. Él hará lo que Él quiera. En cualquier caso, estas personas no solo cumplieron su juramento, sino que lo hicieron de la forma más excelente. A través de incidentes posteriores a este, somos conscientes de cómo el Islam se extendió en Medina. Otro compañero que va a ser mencionado hoy es Hazrat Munzir bin Amr bin Junas. También se le conoce con el título en árabe el que abraza la muerte. Su nombre era Munzir y el nombre de su padre era Amr. Era de la familia de Banu Sa'dah, que pertenecía a los Khazraj, una tribu de los Ansar. Participó en el Bet en Aqaba. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam le había nombrado líder a Hazrat Munzir junto a Hazrat Sa'd bin Ubadah de la tribu de los Banu Sa'ida. Hazrat Munzir era una persona que sabía leer y escribir. En los días de ignorancia en la Arabia preislámica, después de emigrar a Medina, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam estableció un lazo de hermandad entre Hazrat Munzir y Hazrat Tulab bin Umair. Hazrat Munzir participó en la batalla de Badr como la de Uhud. En su libro, La vida y la personalidad del sello de los profetas sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Mirza Bashir Ahmad describe eso a Hazrat Munzir diciendo que procedía de los Banu Sa'ida, de la tribu de los Khazraj, y era un hombre de temperamento ascético. Fue martirizado en Bir Mauna. Esto ya ha sido mencionado en detalle con anterioridad. A continuación narraré a modo de resumen algunas partes relevantes de Hazrat Munzir bin Amr del libro La vida y la personalidad del sello de los profetas sallallahu alaihi wasallam. Las tribus de Sulaim y Ghatfan habitaban en la región central de Arabia, en Sate Murtafa Najd, y se habían aliado con los Quraysh. De Meca contra los musulmanes tenían una alianza con los Quraysh de Meca para destruir el Islam. De forma lenta pero segura, la iniquidad de estas malvadas tribus continuó creciendo y Sate Murtafa Najd estuvo continuamente siendo envenenado de la enemistad contra el Islam. Y en los días que estamos narrando, un individuo llamado Abu Bara Amiri, que era el jefe de la tribu situada en Arabia Central, conocido como Banu Amr, se presentó ante el santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Esto ha sido narrado con anterioridad. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam, de modo gentil y amable, le transmitió el mensaje del Islam. Él llegó incluso a escucharle con atención e interés, pero no aceptó el Islam. Sin embargo, le dijo al santo profeta sallallahu alaihi wasallam: envía a algunos compañeros conmigo a Najd para que puedan viajar allí y predicar el mensaje del Islam a la gente de Najd. Continuó diciendo: estoy seguro que la gente de Najd no rechazará tu mensaje. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: no confío en la gente de Najd. Abu Bara respondió: no te preocupes, yo garantizo su seguridad. Al ser Abu Bara el jefe de la tribu y un hombre influyente,
El santo profeta sallallahu alayhi wa sallam aceptó su palabra y envió un grupo de compañeros a Najd. Hazrat Mia Bashir Ahmad Saheb escribe que esta es la narración contada por la historia. Se narra en Bukhari que algunas personas de las tribus Reel y Zakwan, etcétera, que eran ramas de la famosa tribu conocida como Banu Sulaim, se presentaron ante el santo profeta sallallahu alayhi wa sallam diciendo que querían aceptar el Islam. Después solicitaron que se enviaran a algunos individuos para ayudarles contra los enemigos del Islam. No se sabe el tipo de ayuda que solicitaron, misionera o militar. No obstante, vinieron y solicitaron que se enviaran algunos hombres. Ante esto, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam envió a este grupo. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahab escribe entonces: sin embargo, desafortunadamente los detalles de Bir Mauna y los narrados en Bukhari se han mezclado hasta un punto. Las dos narraciones han sido mezcladas y por eso ya que no se puede reseñar en su totalidad todos los hechos relevantes, ya sea a partir de los relatos de la historia o de Bukhari, por eso no pueden ser identificados completamente. En cualquier caso, no obstante, lo que es cierto es que en esa ocasión la gente perteneciente a las tribus de Riel y Zakwan, etc., se presentó también ante el santo profeta sallallahu alaihi wasallam pidiendo que enviara a algunos compañeros junto a ellos. Hazrat Mia Bashir Ahmad Sahab dice entonces que hay dos narraciones diferentes sobre el relato. Dice que el modo de resolver las diferencias entre ellos o de entender la conexión entre ellos es una perspectiva para el acercamiento de ambas narraciones es que quizá Abu Bara Amiri, jefe de la tribu Amir, que vino con la gente de Reel y Zakwan y habló con el santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Siendo así, y de acuerdo con el relato histórico, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: no confío en la gente de Najd, a lo que él respondió: no te preocupes, te aseguro que tus compañeros no serán perjudicados. Esto indica que la gente de Ril y Zakwan también habían venido con Abu Bara y el santo profeta estaba preocupado por ello. En cualquier caso, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam envió un grupo de compañeros bajo el liderazgo de Munzir bin Amr Ansari en el mes de Safar, que es el cuarto año después de la Hijra. Estas personas eran su mayoría de los Ansar y totalizaban 70 en número. Casi todos ellos eran qaris, es decir, estaban bien versados en el Sagrado Corán. Cuando estas personas llegaron a un lugar conocido Baer Mauna, que fue nombrado como tal debido a un pozo de agua, un individuo llamado Haram bin Milhan, que era el tío materno de Anas bin Malik, avanzó con el mensaje del Islam que le encomendó el santo profeta sallallahu alaihi wasallam a Amir bin Tufail, que era el jefe de la tribu Amiri, sobrino paterno de Abu Bara Amiri. Se la ha mencionado anteriormente. El resto de los compañeros se quedaron atrás. Cuando Haram bin Milhan se encontró con Amir bin Tufail y sus seguidores como emisario del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, al principio le dieron una cálida bienvenida en su hipocresía, pero después de sentarse y acomodarse cuando comenzó a predicar el mensaje del Islam, algunos malvados entre ellos hicieron una señal a alguien quien atravesó a este emisario inocente con una lanza por detrás y lo martirizó allí, y en ese momento las siguientes palabras fueron pronunciadas por Haram bin Milhan: Allah es el más grande, por el Señor de la Kaaba he alcanzado mi objetivo. Amir bin Tufail no se sintió satisfecho solo con el asesinato de este emisario del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Después de esto incitó a la gente de su tribu, los Banu Amir,
a atacar al grupo restante de musulmanes, pero se negaron y dijeron que no atacarían a los musulmanes debido a la garantía de Abu Bara. Su tribu respondió que ya que él había dado su palabra de protección, no atacarían. Amir, junto a los Banu Ril, Zakwan y Usayya, etc., de la tribu de Sulem, es decir, las mismas tribus que habían venido al santo profeta sallallahu alaihi wasallam como delegación, según la narración de Bukhari, y atacó a esta comunidad pequeña e indefensa de musulmanes. Cuando los musulmanes vieron estas bestias sedientas de sangre corriendo hacia ellos, dijeron: no tenemos ninguna disputa con vosotros, no hemos venido a luchar, solo hemos venido enviados por el santo profeta sallallahu alaihi wasallam para un trabajo, no hemos venido a pelear. Pero no escucharon ni una sola palabra y los asesinaron a todos. Según la historia, Hazrat Gabriel alayhi salam, el arcángel, informó al santo profeta sallallahu alayhi wasallam sobre los mártires de Be'er Mauna. El profeta dijo acerca de Hazrat Munzir bin Amr en árabe: Hazrat Munzir bin Amr abrazó el martirio mientras luchaba, peleó en el mismo lugar donde lucharon sus amigos y él sabía muy bien que el resultado sería el mismo. Es por esta razón que fue famoso por el título de el que abrazó la muerte. Esas gentes dijeron a Hazrat Munzir bin Amr: si lo deseas te dejaremos en paz. Sin embargo, Hazrat Munzir rechazó su protección. Hazrat Sahal narra: cuando nació el hijo de Hazrat Abu Husayd, Hazrat Munzir bin Abu Husayd, lo llevaron al santo profeta sallallahu alaihi wasallam. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam colocó a este niño en su regazo. Hazrat Abu Husayd estaba sentado allí en este momento, mientras el santo profeta sallallahu alaihi wasallam estaba ocupado en algún otro trabajo. Por lo tanto, algunas personas se llevaron a Munzir tras la señal de Hazrat Abu Husayd. Cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam terminó su trabajo y preguntó: ¿dónde está el niño?, Hazrat Abu Husayd respondió: oh mensajero de Allah, lo hemos enviado a casa. El santo profeta preguntó: ¿qué nombre has elegido para él? Hazrat Abu Husayd le dijo el nombre. Hazrat el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: no, su nombre es Munzir. Ese día el santo profeta sallallahu alaihi wasallam nombró al niño Munzir. Este Munzir no es el mismo que el mencionado anteriormente. Los comentaristas han explicado la razón por la que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam llamó a este niño Munzir. Afirman que el nombre del tío paterno de Abu Usaid era Munzir bin Amr. El compañero cuyo martirio tuvo lugar en Be'er Mauna fue el tío paterno de Abu Usaid, quien fue martirizado en Be'er Mauna. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam seleccionó este nombre como un buen presagio de que este niño resultara ser un verdadero heredero de su tío. Esta razón podría ser válida, pero el santo profeta sallallahu alaihi wasallam seguramente nombraba igual a los familiares de sus queridos en su recuerdo. Otro compañero fue Al-Mabid bin Ibad. Su nombre patronímico era Abu Humeza. El nombre de su padre era Abad bin Kushair. El nombre de Mabid bin Abad ha sido registrado como Mabad bin Ubada y también como Mabad bin Amara. Pertenecía a la rama de los Banu Salim bin Ghanem bin Auf de la tribu Hazraj. Su nombre patronímico era Abu Humaysa. También se menciona que su título era Abu Humaysa y también Abu Husayma. Participó en las batallas de Badr y Uhud. Luego hay otro compañero cuyo nombre era Abi bin Abi Zahba Ansari, hijo de Sinan bin Subey, que falleció durante el califato de Hazrat Umar
El nombre completo de su padre, Abi Zaghba, era Senan bin Subay bin Salba. Era de la tribu Yunei Yuhina. Participó junto al santo profeta sallallahu alaihi wasallam en todas las batallas, incluidas las batallas de Badr, Uhud y Khandak. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam lo había designado junto con Hazrat Basbas bin Amr para adquirir información sobre la caravana de Abu Sufyan en el momento de la batalla de Badr. Viajó para obtener esa información y continuó hasta que llegó a la orilla del mar. Hazrat Basbas bin Amr y Hazrat Adi bin Abi Raghba colocaron sus camellos en una colina cerca de Badr que estaba situada junto a un paso montañoso. Luego sacaron sus bolsas de agua y fueron a buscar agua del charco. Un hombre llamado Majdi bin Amr Juhni estaba de pie cerca del pasaje. Los dos compañeros oyeron a dos mujeres que decían que la caravana llegaría en 1 o 2 días y que una de las mujeres le decía a la otra que trabajaría para la caravana para pagar su deuda. A pesar de que se tratara de dos mujeres simplemente hablando de sus cosas, la información era importante. Majdi le dijo que lo que dijo era correcto y luego se fue. Hazrat Adi y Hazrat Basbas escucharon a las dos mujeres hablando entre sí y luego fueron al santo profeta sallallahu alaihi wasallam para informarle sobre la conversación que habían escuchado de la llegada de la caravana. Estas eran noticias de una caravana de los incrédulos de Meca, y esta es una de las formas en que esta gente recopilaba información, a pesar de que aparentemente en una conversación normal entre dos mujeres había un mensaje de gran importancia en él, y así es como tuvieron noticias de la llegada de la caravana. Hazrat Adi bin Abi Raghba falleció durante el califato de Hazrat Umar radiyallahu anhu. El siguiente compañero es Hazrat Rabi bin Ilyas. Perteneció a la rama Banu Lauzan de la tribu Khazraj de los Ansar. Participó en la batalla de Badr junto a sus hermanos Warqa bin Iyas y Amr bin Iyas. También participó en la batalla de Uhud. Otro compañero fue Hazrat Umair bin Amir Ansari. Su nombre patronímico era Abu Daud y el nombre de su padre era Amir bin Malik. El padre de Hazrat Umair era Amir bin Malik y el nombre de su madre era Naila Binte Abi Asim. Hazrat Umair pertenecía a la tribu de los Khazraj de los Ansar. Hazrat Umair fue mejor conocido por el título de Abu Daud. Participó junto al santo profeta sallallahu alaihi wasallam en las batallas de Badr y Uhud. Hazrat Ammar relata que Hazrat Abu Daud Ma'azani, es decir, Hazrat Umair y Hazrat Sulet bin Amr habían salido para participar en el Bet en Aqaba cuando recibieron noticia de que el Bet ya había tenido lugar. Después de que se realizara el Bet, juraron su lealtad a través de Asad bin Zarara, uno de los líderes elegidos la noche de Beit Aqaba. Así que realizaron el Bet a través de él. Según una narración, Hazrat Umair bin Amir fue el que mató a Abdul Bakhtari durante la batalla de Badr. Otro compañero es Hazrat Saad Maula Hati bin Abi Balta. Pertenecía a la tribu de Banu Kalb. Hazrat Saad bin Khawli era un esclavo liberado de Hazrat Saad Hati bin Abi Balta. Hazrat Saad bin Khawli pertenecía a la tribu Hazrat bin Khawli pertenecía a la tribu de Banu Kalb. Sin embargo, según Abu Mashar, pertenecía a la tribu de Banu Mazish. Algunos piensan que tenía ascendencia persa. Hazrat Saad bin Khawli vino como esclavo con Hazrat Ati bin Abi Balta. Hazrat Ati bin Abi Balta le trataba con sumo respeto y cariño. Hazrat Saad participó
Participó junto a Hazrat Hati bin Abi Balta en las batallas de Badr y Uhud. En la batalla de Uhud fue martirizado. Hazrat Umar radiyallahu anhu otorgó una pensión al hijo de Saad, Abdullah bin Saad, junto a los Ansar. También estaba el compañero Hazrat Abu Sinan bin Mehsan. Su padre fue Mehsan bin Hirsan y era conocido como Abu Sinan. Su nombre real era Wahab bin Abdullah y era conocido como Abu Sinan. Su nombre también ha sido documentado como Abdullah bin Wahab, pero según las fuentes históricas más fiables, su nombre era Wahab bin Mehsan. Hazrat Abu Sinan bin Mehsan era el hermano de Hazrat Ukasha bin Mehsan. Era el hermano mayor de Hazrat Ukasha y en relación a esto, según una narración, era aproximadamente 2 años mayor que Hazrat Ukasha. Hay distintas opiniones respecto a esto. Algunos dicen que era 10 años mayor, otros dicen que era 20 años mayor. Su hijo se llamaba Sinan bin Abi Sinan. Hazrat Abu Sinan participó en las batallas de Badr, Uhud y Khandak. Según algunas fuentes, Hazrat Abu Sinan Mehsan Asadi fue el primero en realizar el juramento de lealtad durante el Badr Rizwan. Sin embargo, esto es incorrecto porque falleció durante el asedio de Banu Qurayza en el 5º año después de la Hijra a la edad de 40 años. Por lo tanto, fue su hijo Sinan Abi Sinan quien participó en Badr Rizwan. Hazrat Abu Sinan bin Mehsan falleció cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam asedió a Banu Qurayza. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam le enterró en el cementerio de Qurayza. A continuación está el compañero de Hazrat Qais bin Sakan Ansari. Su título era Abu Zaid. Su padre se llamaba Sakan bin Zaura. Hazrat Qais bin Sakan pertenecía a la rama de Banu Adi de la tribu Khazraj de los Ansar. Hazrat Qais era mejor conocido por su título Abu Zaid. Participó con el santo profeta sallallahu alaihi wasallam en todas las batallas, incluidas las batallas de Badr, Uhud y Khandak. Es uno de los compañeros que durante la vida del santo profeta sallallahu alaihi wasallam recopilaba los pergaminos donde se escribía el sagrado Corán. Hazrat Anas bin Malik dice que había 4 compañeros ansari que recopilaban todos los pergaminos del santo profeta del sagrado Corán en la época del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Eran Hazrat Zaid bin Sabit, Hazrat Muaz bin Jabal, Ubay bin Ka'b y Abu Zaid, es decir, Qais bin Sakan. En relación a Abu Zaid al-Tanar relata, él era mi tío. En el 8º año después de la Hijra, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam envió a Abu Zaid Ansari, a Hazrat Amr bin As As-Sahmi, con una carta para los 2 hijos de Julundi, Ubayd y Jafar, invitándoles al Islam. Además, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam les dijo que si dan un testimonio sincero y obedecen a Allah y a su mensajero, entonces Amir será su Amir, su líder, Amar, y Abu Zaid será su imam. Es decir, según el santo profeta sallallahu alaihi wasallam, Abu Zaid tenía una fe más fuerte o estaba mejor versado en su comprensión del sagrado Corán. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que él debía dirigir las oraciones, predicarles el mensaje del Islam y enseñarles el Corán y la Sunna, que es la práctica del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Ambos viajaron a Omán y se encontraron con Ubayd y Jafar cerca de la costa. Se les entregaron la carta del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Después aceptaron el Islam y comenzaron a predicar su nueva religión a los árabes de la zona, quienes también se hicieron musulmanes. El Islam se extendió allí solo a través de la propagación de su mensaje. No hubo ningún tipo de guerra o combate y aún así los árabes aceptaron el Islam. Amr y Abu Zaid permanecieron en Omán hasta el fallecimiento del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, aunque algunos opinan que Abu
Zaid volvió a Medina antes del fallecimiento del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Qais fue martirizado el día de Yusr. Esta batalla con los iraníes tuvo lugar durante el califato de Hazrat Umar radiyallahu anhu en el puente del río Éufrates, y por ello se conoce esta batalla como el día de Yasr. Ahora mencionaré al compañero llamado Abul Yasr Ka'b bin Amr. Su título era Abul Yasr y pertenecía a la tribu de Banu Salma. Su padre era Amr bin Abad y su madre era Nasiba binte Azhar, que también pertenecía a la tribu de Banu Salma. Abul Yasr participó en el Bayat de Aqaba y también en la batalla de Badr. Durante la batalla de Badr fue capturado por Hazrat Abbas. Él fue el mismo compañero que capturó la bandera de los incrédulos de las manos de Abu Aziz bin Umar. Durante la batalla de Badr participó junto con el santo profeta sallallahu alaihi wasallam en todas las demás batallas. Después del fallecimiento del santo profeta sallallahu alaihi wasallam participó en la batalla de Siffin junto con Hazrat Ali. Según una narración, Hazrat Ubayd bin Aus fue el que capturó a Hazrat Abbas durante la batalla de Badr. Sin embargo, Hazrat Ibn Abbas afirma que el día de Badr Abul Yasr fue quien atrapó a Hazrat Abbas. Durante la batalla de Badr, Abul Yasr era delgado y tenía 20 años, mientras que Hazrat Abbas tenía una constitución más fuerte. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam preguntó a Abul Yasr: ¿cómo fuiste capaz de derrotar o capturar a Abbas siendo tan delgado mientras que Abbas es alto y fuerte? Abul Yasr respondió: oh mensajero de Allah, otra persona me ayudó, alguien que no había visto nunca ni he vuelto a ver desde entonces. Entonces describió la apariencia del hombre y el santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en árabe: ciertamente un noble ángel te ha ayudado. Hazrat Ibn Abbas relata que durante la batalla de Badr el santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: quien quiera que mate a un adversario recibirá tal recompensa. En consecuencia, los musulmanes mataron a 70 mushrikin idólatras y capturaron a otros 70 como prisioneros. Hazrat Abul Yasr se acercó al santo profeta sallallahu alaihi wasallam y con 2 prisioneros y dijo: oh mensajero de Allah, nos prometiste que quien quiera que mate a un idólatra recibirá tal recompensa, y similarmente quien les capture recibirá tal recompensa, así que he traído a 2 prisioneros. Según otra narración, Abul Bakhtari fue asesinado durante la batalla de Badr por Hazrat Abul Yasar. Hazrat Salama bint Muaqil relata: mientras fui esclava de Habab bin Amr, di luz a su hijo en aquel periodo. Tras su fallecimiento, su esposa me dijo: ahora serás vendida para pagar las deudas de Habab bin Amr. Eres una esclava y por tanto serás vendida. Me dirigí al santo profeta sallallahu alaihi wasallam y relaté toda la situación. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam preguntó a la gente quién era el que iba a heredar la riqueza de Habab bin Amr, y le informaron que iba a heredarlo su hermano Abul Yasr. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam llamó a Abul Yasr y le dijo: ella es una mujer esclava y no debes venderla, de hecho debes liberarla. Cuando tengas noticias de que se me ha entregado un esclavo, ven y te lo daré a cambio de ella. Esto es precisamente lo que sucedió. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam le dio a otro esclavo en su lugar y así la liberó. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saab radiyallahu anhu relata el siguiente incidente en Sirat Khatamun Nabiyyin.
Ubadah bin Walid narra que en una ocasión nos encontramos con un compañero del santo profeta sallallahu alaihi wasallam llamado Abul Yasar, a quien acompañaba a uno de sus esclavos. Observamos que llevaba una túnica yemení deteriorada y del mismo modo su esclavo también portaba una vestimenta yemení vieja. Yo le dije: oh tío, ¿por qué no cambias tu ropa ajada y le das tu tela yemení o viceversa para que ambos podáis llevar una vestimenta similar? Abul Yasar radhiyallahu anhu me acarició la cabeza, suplicó a mi favor y me dijo: oh sobrino, mis ojos han visto, mis oídos han oído y mi corazón ha recogido la declaración del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, que dijo: alimenta a tus esclavos con lo que comes y vístelo con lo que vistes. Por tanto, prefiero dar a mi esclavo una parte igual de mi riqueza de este mundo, en lugar de perder mi recompensa espiritual el día de la resurrección. Estas fueron las personas a las cuales Allah el Todopoderoso expresó su agrado, se adherían al más mínimo detalle de cada instrucción del santo profeta sallallahu alaihi wasallam y siempre estaban ansiosos con el deseo de alcanzar el placer de Allah el Todopoderoso. En realidad anhelaban conseguirlo. Hazrat Abul Yasar relata: un individuo de la tribu Banu Haram me debía algo de dinero, pues le había hecho un préstamo con anterioridad. Fui a verle por este asunto, expresé mi salam, el saludo de paz, y pregunté si estaba en casa. Me contestaron desde el interior diciendo que no estaba. Su hijo, que era un niño, en ese momento se acercó y le pregunté dónde estaba su padre. Me dijo que, al oír mi voz, se había escondido detrás de la cama de su madre. De mi madre. Por lo tanto, le pedí de nuevo que saliera y le dije que sabía dónde se encontraba el deudor. Abul Yasar relata: salió y le pregunté por qué se escondía de mí. Salió y le pregunté por qué se escondía de mí. Respondió: por Dios, te diré la verdad y no voy a mentir. Juro por Dios que tenía miedo de comprometerme a algo y luego mentirte, o de hacerte una promesa y luego romperla. Hubiera dicho falsamente que tal o cual día o en tal momento te devolveré el dinero a sabiendas de que no podría devolvértelo. Luego dijo: usted es un compañero del santo profeta sallallahu alaihi wasallam y juro por Dios que tengo una gran necesidad. Abul Yasar dice que le preguntó: ¿juras por Dios? En otras palabras, le preguntaba si realmente estaba haciendo un juramento en nombre de Dios. Respondió: sí, lo juro por Dios. Luego le pregunté otra vez si juraba en el nombre de Dios que estaba necesitado. Él dijo: sí, lo juro por Dios. Entonces le pregunté por tercera vez: ¿lo juras en el nombre de Dios? Una vez más respondió: sí, lo juro por Dios. Hasta Abul Yasar cogió el documento en el cual estaban escritos los términos del pago del préstamo y los borró con su mano. Luego le dijo que en el futuro podría pagar el préstamo si disponía de capacidad de hacerlo, de lo contrario no le imponía ninguna carga. Luego dijo: mis ojos han presenciado, colocando dos de sus dedos sobre sus ojos, y mis oídos han oído, y mi corazón ha recordado, señalando hacia su corazón, que pude ver al santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Dijo que en el momento en que borraba la cláusula, daba testimonio con sus ojos, oídos y corazón
que podía ver al santo profeta sallallahu alaihi wasallam diciendo que a todo el que otorga un respiro a los necesitados o alivia la carga financiera de los pobres, Allah Todopoderoso acoge a ese individuo bajo su sombra. Por lo tanto, he eliminado tu carga porque deseo buscar la sombra de Allah el Todopoderoso. Este es otro ejemplo del temor a Allah el Todopoderoso. Si tenía algún deseo, era solo alcanzar el placer de Allah el Todopoderoso y no cualquier ganancia material. Hazrat Abu Yasar Ka'b bin Amr era muy cuidadoso a la hora de narrar un hadith. En una ocasión narró 2 hadices de Ubadah bin Walid, pero lo hizo de manera que puso sus dedos en sus ojos y en los oídos, diciendo que sus ojos fueron testigos de ello, y que sus oídos escucharon al santo profeta sallallahu alaihi wasallam narrar el suceso. Uno de los hijos de Hazrat Abu Yasar fue Umer, que nació de Amr. Ella era la tía paterna de Hazrat Jabir bin Abdullah. Su otro hijo fue Yazid bin Abi Yasar, que nació de la Baba bin Haris. Y un tercer hijo llamado Habib, cuya madre era Walad. Tenía una hija llamada Aisha y el nombre de su madre era Ru'a. Hazrat Abu Yasar tenía 20 años cuando participó en la batalla de Badr. Falleció en el año 55 Hijri de la Égira durante el reinado de Amir Muawiyah. Una extraordinaria grandeza rodeó a estas personas que nos mostraron los caminos de la lealtad a Allah el Todopoderoso y cómo se debe temer a Allah el Todopoderoso. Mostraron una completa obediencia a los deseos del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, aceptándolos de todo corazón, que Allah el Todopoderoso les haga ascender en rango. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.